Y si te dijera que las bases del socialismo científico de Karl Marx no nacieron de un análisis profundo y objetivo, sino del resentimiento de un corazón herido, de una herida que lo marcó, de un dolor que nunca sanó y que desarrollaron en él pensamientos equivocados que terminaron dándole forma a una de las ideologías más destructoras de la sociedad. Karl Marx es el hombre que le dio forma al llamado socialismo científico. Y para entender las raíces de su teoría, tenemos que viajar al pasado. Vamos a ver algo de su historia y la raíz interna de sus ideas. Una herida que nunca sanó. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una pequeña ciudad del oeste alemán. Su familia de raíces judías se convirtió al cristianismo para poder ejercer profesionalmente. Fue bautizado a los 6 años y educado en un colegio jesuita. Cuando era niño, su hermano murió y ya en su juventud sufrió enfermedades crónicas, dolores constantes, problemas hepáticos que lo acompañarían hasta el final de sus días. Ahora, ¿que hubo dolor físico? Seguramente. ¿Vacío espiritual? Sin duda. ¿Rabia acumulada? Probablemente. Y aunque muchos lo recuerdan como un crítico del cristianismo, en sus primeros escritos, Marx no suena como alguien indiferente a Dios. Suena más bien como alguien herido, alguien que alguna vez creyó, pero se sintió traicionado. Vamos a verlo. En sus escritos juveniles, Marx dejó líneas muy reveladoras como estas. Dios me ha arrebatado todo. En el destino humano ya no hallo nada más que odio. Desafiando al mundo como su creador, me planto. Karl Marx, Invocación de un desesperado. Aquí vemos no la voz de un ateo indiferente. Por el contrario, son las palabras de alguien que reconoce la existencia de Dios, pero siente que le arrebató algo muy valioso y empieza a transformar ese dolor en resentimiento. Y sigue diciendo, deseo vengarme de aquel que gobierna allá arriba. Karl Marx, El jugador salvaje. En este caso, no es una simple negación, es una confrontación. Habla desde la herida, una venganza que grita, sí, él existe y me falló. Y termina diciendo, erigido sobre la humanidad como un Dios, me arrojaré con fuerza y destruiré lo existente. Karl Marx, El jugador salvaje. Aquí ya no solo rechaza a Dios, ahora asume su lugar, pero en este caso no como un destructor. ¿Puede alguien que quiere arrasar con todo ser al mismo tiempo la persona que después diga, tiene la fórmula para salvar el planeta, para salvar la sociedad? Y es interesante, aunque estas ideas maduraron, ese trasfondo nunca desapareció. Cuando miramos al joven Marx, no vemos solo un alma de un pensador, vemos un alma herida, que en vez de buscar sanación, intentó darle sentido a su dolor desde la destrucción. Y este tipo de pensamiento, de rabia, de vacío, de resentimiento, fue el suelo donde germinaron sus ideas. Ingredientes que marcaron el corazón de una propuesta de transformación social. Una propuesta que a lo largo de la historia no ha traído redención sino destrucción. Y podemos ver que el espíritu con el que se desarrollaron sus ideas tenían dos componentes fundamentales. Por un lado tenemos el odio y el resentimiento, y por el otro la utopía que prometía el socialismo. Y aquí hay algo para reflexionar. ¿Qué es una herida? Una herida puede ser un maltrato, una pérdida, un abuso, una traición, algo que nos marca profundamente, y de esa herida van a ser un pensamiento. Y si ese pensamiento es negativo y lo alimentamos, puede llegar a convertirse en la base para destruir no solo nuestra vida, sino también la de los demás. Y así se construyen ideologías, creencias y hasta excusas para buscarle darle sentido al dolor, pero que también terminan multiplicando la destrucción. Jesús mismo lo enseñó en Mateo. No todo lo que entra es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Y lo primero que menciona son los pensamientos. No es la herida la que me va a afectar,
es el pensamiento fruto de esa herida que voy a alimentar, lo que me puede llegar a destruir. También lo dice la Escritura, porque cuál es el pensamiento de él en su corazón, tal es él. Y esta es la lección que nos deja la historia detrás de las ideologías, de los sistemas, de los discursos. Hay pensamientos que nacen del corazón herido, y si no los sanamos, terminan proyectándose hacia afuera y dañando a otros. Por eso, antes de mirar ideologías externas, vale la idea preguntarnos qué pensamientos estoy alimentando. ¿De qué están naciendo esos pensamientos? ¿De qué heridas se están alimentando? Porque al final la verdadera transformación comienza en el corazón. Así que vamos a ver 3 tipos de perfiles que adoptaron estas ideas socialistas, cada uno con características propias y con diferentes impactos en la sociedad. 3 tipos de socialistas. El idealista. Generalmente son personas nobles, con buenas intenciones, idealistas, que creen sinceramente en un mundo mucho más justo. Estas personas generalmente compran el resultado final que promete el socialismo sin entender mucho del proceso técnico de cómo se va a lograr. Son los que repiten frases como justicia social, igualdad para todos, un mundo sin pobreza. Y el problema es que, aunque son sinceros, carecen de la formación técnica y esa falta de conocimiento, sumado a su carácter soñador, los hace presas fáciles de este tipo de ideologías. Aquí encontramos artistas, músicos, profesionales, estudiantes. Como decía un amigo mío, un profesor, recuerdo, en algunas universidades hay más manifiestos socialistas que manuales de matemáticas. Pero lo interesante es que, como son sinceros, aun cuando se enfrentan a la evidencia y los datos, muchos de ellos logran cambiar. Y hay varios ejemplos de esto. Tenemos a Thomas Sowell, que pasó de ser un marxista a un crítico férreo del socialismo. Mauricio Rojas, chileno, que comenzó en la izquierda radical y terminó reconociendo sus errores. Y el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que en su juventud simpatizó con el socialismo, pero más tarde se convirtió en uno de sus más críticos profundos. ¿Cuál es el común denominador entre ellos? Yo identifico 2 aspectos interesantes. Por un lado, la ingenuidad y también la sinceridad. Como me decía un amigo mío, Juanquita, bruto pero decidido. La buena noticia es que de los 3 perfiles que vamos a ver, estos son los que más posibilidad tienen de cambiar su visión. Y quiero presentar un caso bíblico de alguien que cambió su enfoque y que nos puede dar un ejemplo interesante de cómo enfrentar este tipo de situaciones. En la Biblia tenemos un ejemplo claro, Saulo de Tarso. Era un judío celoso de su fe que se dedicaba a perseguir a los cristianos pensando que eran los verdaderos enemigos. Con toda sinceridad estaba convencido de que hacía lo correcto. Pero en uno de sus viajes a Damasco, en medio de sus planes de persecución, se le apareció Dios y le mostró que en realidad no estaba persiguiendo a los malos, sino a los seguidores de Cristo, a los representantes de Dios. Pero cuando se le presentó la verdad, su visión cambió, y cambió de manera radical, y ahí se convierte en el apóstol Pablo. Así pasa con muchos idealistas. Están equivocados, pero su sinceridad los hace capaces de cambiar. 3 tipos de socialistas. El resentido. A diferencia del idealista, que puede cambiar cuando se enfrenta a los datos, el resentido no lo convence en los argumentos. Puedes mostrarle todos los datos, las pruebas y toda la evidencia empírica y aún así no cederá. Porque su problema no está en la cabeza, sino en el corazón. En el fondo no es un asunto de conocimiento técnico, sino es un problema espiritual. Muchas veces este resentimiento nace de una herida. Tal vez un patrón que abusó de él,
un empleador que lo explotó, la pérdida de un familiar en un sistema de salud injusto o la experiencia de una pobreza muy marcada. Esa herida encontró un culpable, ya sea el patrón, la burguesía, el capitalismo, el gobierno de turno. Y con base en ese dolor, se fue alimentando un pensamiento que justificaba su resentimiento. El resentido no busca tanto una sociedad mejor, sino que aquellos a quienes guarda rencor sufran. No le interesa la justicia tanto como la venganza. Más que alcanzar lo que el otro tiene, quiere verlo perder lo que lo mantiene. Y la Biblia nos da un ejemplo práctico de este espíritu. En la historia de Salomón, dos mujeres vivían bajo el mismo techo, cada uno con un bebé recién nacido. Una noche, uno de los bebés murió. La madre, en vez de aceptar su pérdida, tomó al hijo de la vecina y lo reclamó como suyo. Ambas mujeres llegaron ante Salomón. Y para resolverlo, el rey dijo: traigan una espada, partamos al niño en dos y demos la mitad a cada una. La madre verdadera suplicó: no, mi señor, entrégueselo a ella, pero no maten al niño. En cambio, la otra aceptó rotundamente la propuesta, porque no quería tanto tener a un hijo como ver que su vecina tampoco lo tuviera. Como podemos ver en este punto, no es una batalla cultural la que se da, sino espiritual. No es un problema que se sana contrastando datos o argumentos, sino sanando el corazón, liberándolo de odio, liberándolo del resentimiento. Y esto es algo que solo se puede hacer cada día en la relación con Dios. No hay otra manera. Y si el resentido vive atrapado en su dolor, lo único que va a salir de él son pensamientos de destrucción. Hay una promesa para ese dolor y ese pensamiento destructivo. Llevad cautivo todo pensamiento en obediencia a Dios. Y el Señor da una segunda promesa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. 3 tipos de socialistas: el egoísta o interesado. A diferencia del idealista que cree sinceramente y del resentido que actúa desde el resentimiento, el egoísta en realidad no cree en su ideología, no cree en el socialismo. Su motivación es mucho más simple: ¿qué beneficio personal puedo sacar? Este perfil puede estar en cualquier ideología, de hecho, no solo en el socialismo. Son personas que se suman a proyectos políticos, religiosos o sociales, no porque los crean, sino porque les representan poder, influencia, dinero, ganancia. En este punto seguramente ya has identificado a qué personas me refiero en tu país. Así que colócalos y escríbelos allí en los comentarios. Hay un ejemplo muy interesante en la Biblia. Un ejemplo bíblico lo encontramos en Judas Iscariote. Cuando María Magdalena derramó un perfume costoso para honrar a Jesús, Judas protestó: ¿qué desperdicio es este? Mejor se hubiera vendido y dado a los pobres. Pero algo interesante es que el evangelio aclara que no lo decía porque le importaran los pobres, sino que dado que él era el tesorero, él robaba de esa bolsa común. Es decir, lo que lo movía no era la causa, sino el beneficio personal. El problema de este perfil tampoco es de conocimiento, sino del corazón. Necesitan ser sanados, pero en este caso no del resentimiento como el segundo, sino del egoísmo que los domina. Así que tenemos 3 perfiles. El primer tipo de socialista es el idealista, sincero pero engañado, que puede cambiar con la verdad. El segundo tipo de socialista es el resentido, atrapado en el odio, cuyo problema no está en la mente sino en el corazón. Y el tercer tipo de socialista es el egoísta o interesado. Se mueve solo por interés y necesita sanar el corazón de su egoísmo. Estos 3 tipos de socialistas, 3 maneras de ver la vida, pero todos nos muestran que el problema real no está en la ideología, sino en el corazón humano. Lo malo es que al corazón no se le hace un update, una actualización como en una app. Al final,
Lo que Dios nos pide no es nada complicado. Su llamado sigue siendo el mismo para todos. Dame, hijo mío, tu corazón. Trae cautivo tus pensamientos. Entrégalos en obediencia a Él. Y en ese acto sencillo, Él mismo promete llevar tus cargas, sanar tu dolor y darte libertad. Porque donde nosotros vemos heridas y resentimiento, Dios ve la oportunidad de transformar la vida desde adentro. Y si alguna vez te has dejado afectar por una ideología, sea socialismo, fascismo o cualquier otra, cuyo fundamento sea un pensamiento negativo de resentimiento u odio, recuerda esto: el problema no es ideológico, es del corazón. Lleva la raíz de ese dolor a Jesús y allí encontrarás sanación. Porque ninguna ideología, ningún tipo de creencia ideológica podrá darte lo que solo Dios puede dar: un corazón transformado y libre. Porque lo que la ideología nunca podrá sanar, Dios sí lo transforma en tu corazón. Bendiciones.